No, si no tienes que quédate aquí si quieres tú. Sí, porque si no cuando te la dan para ir tapando. Buenos días. Bueno, vamos a hacer una sesión general de este miércoles. Este miércoles se toca la sesión de la biología de análisis clínico. Son María Torres y María Pilar del CP, los cuatro de servicio que van a hacer esta sesión bastante interesante. Así que adelante cuando queráis. Inés, por favor. Hola, buenos días a todos. En nuestra sesión, como veis, se titula Equipos Point of Care Testing. ¿Podemos fiarnos de los resultados? Pues vamos a ver. Vamos a seguir un poco este índice. En primer lugar, vamos a contaros qué es el POCT, vamos a hablar sobre su gestión, vamos a ver la situación actual en el CHUT, también comentaremos bastante acerca de la intercambiabilidad de resultados, la importancia de la preanalítica y iremos concluyendo con el presente y el futuro del POCT y ya las conclusiones finales como tal. Bueno, POCT son las siglas de Point of Care Testing, que se traduciría como pruebas de laboratorio a la cabecera del paciente o en el lugar de asistencia al paciente. Van a ser aquellas magnitudes biológicas que se determinan fuera del laboratorio y son realizadas además por personal ajeno al mismo. Pero estas dos características no quiere decir que por ello el laboratorio no esté implicado en ellas, todo lo contrario. Va a ser responsabilidad del laboratorio, como veremos a lo largo de la sesión, aportar el liderazgo y apoyo para la realización de estas pruebas. El objetivo va a ser obtener con ella un máximo beneficio con un mínimo riesgo y que el coste sea razonable. A la hora de implementar un sistema POCT debemos de tener claro que este tipo de pruebas solo tienen sentido cuando sustituyen o complementan algunas prestaciones de los laboratorios clínicos en beneficio del paciente. Y por ello, pues vamos a tener que valorar para llevar a cabo su implantación aspectos clínicos, también aspectos organizativos propios de cada centro, de cada institución y también los aspectos económicos, de manera que se deberían de evaluar los costes globales antes de implantar un sistema POCT en cualquier ubicación con el objetivo de finalmente pues, que se reduzca la utilización de los recursos. A la hora de clasificar los sistemas POCT, pues se podría hacer en base a diferentes criterios, en base al principio analítico, la técnica que van a utilizar, a su ámbito de aplicación, a la ubicación, es decir, que se ubiquen en el entorno hospitalario, en áreas de urgencia o unidades de críticos, o que se ubiquen fuera del hospital, es decir, pues pueden ser equipos de atención domiciliaria o en atención primaria también podrían ubicarse. Y luego, pues, en base a otros criterios, como el tipo de resultado que aporten, es decir, que sea cualitativo, semi-cuantitativo o cualitativo, que tengan o no conectividad, el tamaño y otros. Como ejemplo, pues bueno, hay muchos y muchos pues los tenemos muy vistos en nuestro día a día, como pueden ser los gasómetros, los glucómetros, los dispositivos portátiles para la determinación de marcadores cardíacos, como la troponina, los test viscoelásticos, como el ROTEM para realizar pruebas de hemostasia, los test de drogas de abuso en orina o las tiras reactivas de orina, serían ejemplos de POCT. Entre las ventajas de estos sistemas, pues tenemos una mínima manipulación y transporte de las muestras. También va a ser necesario un menor volumen de muestras, el procesamiento se va a realizar de una forma bastante inmediata, se reduce de esta forma el tiempo para la toma de decisiones y se puede llevar a cabo una intervención terapéutica más rápida, pudiendo reconocer de forma más precoz las situaciones críticas, estratificar rápidamente a los pacientes en áreas de urgencias, reducir la estancia tanto en urgencias como en unidades de críticos, por ejemplo. También simplificaría los procesos administrativos y del circuito hospitalario. Y también destacar en pacientes ambulatorios que pueden suponer que se realice un menor número de visitas y de desplazamientos, también que sea necesario menos tiempo para controlar las patologías crónicas, se puede realizar incluso autocontrol tutelado. En cuanto a los inconvenientes, pues bueno, como iremos viendo, pues van a tener estos sistemas posibilidad de poder cometer ciertos errores debido a que, bueno, suelen ser dispositivos que están ubicados muchas veces en ubicaciones muy separadas y múltiples, que los operadores puede ser que no estén lo suficientemente cualificados o que no se lleven a cabo mecanismos de control de calidad. Y el hecho de disponer de forma inmediata de un resultado, pues también
puede dar lugar a que se cometan a lo mejor pues, ciertos errores y decisiones demasiado precipitadas. También es necesaria la formación inicial y continuada de los usuarios. También es necesario desarrollar un programa de control de calidad y calendario de mantenimiento de los equipos. El coste por medición es cierto que expresado únicamente como consumo de reactivos directos normalmente va a ser superior al del laboratorio. Puede ser que se dé una identificación errónea o que no se identifique al paciente, y el hecho de que se puedan realizar pruebas con total disponibilidad pues puede dar lugar a que se realicen pruebas que no son necesarias o que no procedan. Una vez que hemos visto todos estos inconvenientes, nos preguntamos cómo podemos solucionarlo o cómo podemos evitarlo. Pues, como veremos, va a ser a través de la gestión de los sistemas POCT por parte del laboratorio clínico. Esto se reguló ya en su día en la norma ISO 22870, que es sobre análisis junto al paciente. Lo que ocurre es que actualmente la norma ISO 15189, que es la de los laboratorios clínicos propiamente, en enero se modificó y se incluyó la gestión del POCT dentro de esta norma. Por lo tanto, pues nos da también un poco una idea de que al final POCT pues, está dentro del laboratorio clínico. Y bueno, a la hora de llevar a cabo la gestión, pues se debe de conformar un comité POCT que debe ser interdisciplinar y tiene que contar con varios miembros, siendo fundamental la presencia de un director de POCT, que suele ser el responsable del laboratorio o jefe de servicio, y un coordinador de POCT, que es un facultativo del laboratorio. Y luego puede haber otros miembros como representantes de la dirección, representantes de calidad, facultativos de los servicios usuarios, representantes de enfermería, etcétera. Bueno, las funciones de este comité, pues vamos a ir viendo un poco también a lo largo de la sesión, por lo que no me voy a extender mucho, pero bueno, por ejemplo, debe de ser capaz de examinar si es adecuado implementar un nuevo punto de pruebas POCT, las magnitudes que se van a llevar a cabo, la metodología y los instrumentos que se van a utilizar, establecer los intervalos de referencia y valores críticos, la trazabilidad de los resultados, etcétera. A la hora de llevar a cabo la organización del trabajo como tal con estos sistemas, pues el director de POCT que mencionaba anteriormente pues va a ser el máximo responsable de que se cumpla con todo lo establecido. Luego la figura del coordinador de POCT va a ser el que va a liderar todo el grupo de trabajo y va a asegurar que cada miembro cumpla cada usuario cumpla con las funciones y se lleve a cabo un trabajo adecuado. Luego, en cada unidad o lugar donde se ubique un POCT, pues debe de haber un supervisor local, que va a ser el que va a coordinar un poco a su personal, y luego, por último, estarían los usuarios de los equipos, que deben de estar adecuadamente formados para poder llevar a cabo el trabajo con estos equipos. En cuanto al aseguramiento de la calidad, nos vamos a valer de indicadores de calidad para poder obtener van a ser instrumentos que nos van a dar información relevante y cuantificable, porque como dejamos ahí escrito, para poder gestionar hay que medir. Es la manera que tenemos de asegurarnos de llevar un seguimiento de que el sistema POCT funciona correctamente y de poder llevar a cabo acciones de mejora. También vamos a llevar a cabo un control de calidad analítico mediante controles internos y participación en programas externos de calidad. Importante también asegurar la conectividad, es decir, que los equipos se integren con el sistema informático de laboratorio para la gestión y almacenamiento de la información. También se debe evaluar la intercambiabilidad con los resultados obtenidos por los analizadores de laboratorio, planificar y registrar los mantenimientos de los analizadores, registrar incidencias, etcétera. En cuanto a la seguridad del paciente, pues pasa siempre por evitar efectos adversos o incidentes que puedan suceder debido, en este caso, a resultados que no sean correctos a partir de mediciones POCT. Los errores pues, pueden ocurrir en cualquier fase del proceso analítico. Son más frecuentes, se sabe que son más frecuentes en la fase preanalítica. Y además, esta fase y también la fase posanalítica pues son las que van a tener más oportunidades de mejora.
Y hay que tener en cuenta además acerca de estos errores que en este tipo de pruebas, como al tener un resultado muy rápido y muchas veces a lo mejor se pueden tomar decisiones clínicas o terapéuticas, a lo mejor quizá un poco precipitadas, pues si se comete un error va a haber poco margen para subsanarlo. A la hora de identificar las principales fuentes de error, pues en la fase preanalítica vamos a tener fundamentalmente problemas que estén asociados con la extracción de la muestra, una muestra coagulada, hemolizada, muestra insuficiente o que esté contaminada. También puede ser que se identifique incorrectamente o no se identifica al paciente y también que se solicitan en ocasiones pruebas en exceso o improcedentes. Fase analítica, pues vamos a tener interferencias que pueden ser intrínsecas, como la presencia de anticuerpos, o extrínsecas. También pueden darse errores en la calibración o en el control de calidad, una manipulación incorrecta de la muestra, de los reactivos o de los controles, y que el analizador no esté en buen estado de mantenimiento. Respecto a la fase postanalítica, la mayoría de errores van a ser una vez que se informan los resultados. Por ejemplo, pues se puede haber un error en cuanto al uso de las unidades de medida, de los intervalos de referencia, que haya valores críticos que se omitan o no se identifiquen o no se alerten. También que no se transmita información del paciente o resultados, o que haya resultados incluso que queden sin revisar. Bueno, pasamos a ver un poco cómo es la situación actual del POCT en el CHUT. Actualmente disponemos, como veis en este esquema, de una red de gasómetros que se encuentran distribuidos tanto por diferentes ubicaciones de aquí del HUT, como también fuera en el Hospital del Valle, en parapléjicos, o incluso en los centros de especialidades también hemos ido añadiendo gasómetros hasta llegar a un total en la actualidad de 21 gasómetros. ¿Cómo gestionamos, cómo controlamos desde el laboratorio que toda esta red funcione adecuadamente? Pues nos valemos de una herramienta que se llama GenWare, que es un sistema informático que, bueno, se denomina, es un middleware, que lo que haría sirve como un intermediario entre los propios analizadores y el sistema informático del laboratorio y del hospital también. Entonces, bueno, a través de esta herramienta, pues lo que vemos sería como digamos que monitorizamos de forma en tiempo real, por así decirlo, el estado de cada uno de nuestros analizadores, si tienen algún problema o cualquier cosa lo podemos ver a través de esta plataforma. Respecto al control de calidad, los gasómetros actualmente realizan lo que se conoce como proceso IQM con tecnología intraspec, que lo que nos va a permitir va a ser la monitorización continua de todo el proceso analítico en tiempo real. Es decir, en lugar de que un usuario tenga que estar pasando un control de calidad 1 o 2 veces al día o las que sean, pues es el propio analizador el que va a estar constantemente autocontrolándose, por así decirlo. Lo va a hacer con cada muestra que procese, de manera que lo que hace va a ser detectar, notificar y corregir los errores que puedan ocurrir de forma automática sin necesidad de intervención del usuario, como ya he dicho, y va a emitirse periódicamente informes que serán revisados por los responsables. Bueno, por ver un poquito en qué consiste este proceso IQM, lo que va a hacer el analizador va a ser que antes de la medición, cuando vayamos a procesar una muestra, va a hacer un chequeo del sistema en cuanto a los fluidos, a la mecánica, electrónica o de temperatura. Luego, durante la medición de cada muestra, también va a realizar 15 lecturas en cada sensor. Y luego, posteriormente, va a hacer otra serie de chequeos con los microsensores, de manera que va a procesar unas soluciones de control de procesos, se denominan, y además cuenta con algoritmos de reconocimiento de patrones, de manera que va a identificar errores que les sean conocidos. Generalmente pues, van a ser debido a microcoágulos, microburbujas o ciertas interferencias que son conocidas. Y de esta manera pues, va a llevar a cabo acciones correctivas automáticas para resolver los errores y además las va a documentar, de manera que puede desactivar los parámetros cuando detecta ciertos errores que sean persistentes. Los va a desactivar o bien de forma temporal o si ya ve que es irrecuperable, por así decirlo, pues los puede desactivar permanentemente. Respecto a, siguiendo un poco con el control de calidad que llevamos a cabo, pues también participamos en programas de garantía externa de la calidad.
que nos van a servir para intercompararnos con otros laboratorios. Concretamente participamos en el programa de gases en sangre POCT de la SED, de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Controlamos los parámetros que veis en el cuadro y, bueno, se procesan 3 niveles de control al mes. Se emite un informe mensual y semestral que revisamos y vemos si cumplimos o no las especificaciones de calidad establecidas, tanto por criterio estadístico como por criterio basado en variabilidad biológica. Respecto a los indicadores de calidad que, como decía, son fundamentales para saber cómo estamos trabajando y detectar problemas, pues actualmente tenemos 3 indicadores que van a ser los resultados POCT que no llegan a la historia clínica del paciente, el número de gasometrías que se procesan al mes y las gasometrías procedentes de servicios que tienen POCT que son enviadas al laboratorio. También se empezó a medir inicialmente un indicador en cuanto al reactivo que se desechaba, que se debía de reclamar a la casa comercial para su devolución sin cargo y que no era repuesto, porque antes esta función era de cada usuario, pero a partir de 2022 lo que hicimos fue centralizar la gestión de la devolución de cartuchos para hacerla mucho más eficiente y se vio que en ese año pues, se ahorraron unos 40.000 euros, por lo tanto pues creemos que la medida fue adecuada. Aquí tenéis un poquito un ejemplo de un cuadro de indicadores donde vamos recogiendo la información de los indicadores que os he comentado cada mes y en el momento que se detecte algo que puede estar sucediendo, pues lo podemos conocer y podemos tomar medidas, que es lo importante. Estas medidas, pues, generalmente pueden ser, por ejemplo, comunicarnos con el supervisor local de POCT, del sitio en el que esté ocurriendo cualquier cosa. Y también, pues, por ejemplo, podemos llevar a cabo cursos de formación si vemos que es necesario. Bueno, tenemos toda la documentación actualizada disponible en la intranet, en la web de documentación y protocolo. Aquí lo tenemos todo al alcance de cualquier usuario que quiera utilizarla. Además, también tenemos registros de incidencia en cada sitio donde tenemos instalados gasómetros. Y también participamos en la formación de los usuarios. Tanto nosotros como la casa comercial también cuando se realiza una instalación damos cursos de formación, de cualificación y de recualificación también de los usuarios y también ponemos a la disposición ciertas guías rápidas y vídeos explicativos para ayudar al trabajo con estos aparatos. Y bueno, siempre en cualquier caso pues siempre estamos disponibles para comunicarnos con cualquiera que lo necesite. Y bueno, os dejo ya con más. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de la intercambiabilidad de los resultados, ¿vale? Y es que lo hemos realizado con los iones sodio, potasio, cloro, la hemoglobina y la glucosa. ¿Por qué hacemos estos estudios de intercambiabilidad? Porque nosotros como laboratorio clínico tenemos que asegurar que los resultados que estamos dando para una misma magnitud biológica con diferentes equipos, pues que sean iguales. ¿Para qué? Para que esos datos sean fiables, que estos datos pues no creen confusiones entre los clínicos y evidentemente porque queremos promover la seguridad del paciente. Bueno, y definiendo lo que es la intercambiabilidad, ¿vale? Según la Clinical Laboratory Standard Institute, es la concordancia que existe entre los resultados obtenidos para una misma magnitud en un mismo paciente utilizando diferentes métodos de medida. Se consideran que estos resultados pues, van a ser intercambiables cuando los resultados no excedan un valor crítico mínimo establecido. Por lo tanto, si estos resultados son intercambiables, podemos decir que tenemos un equipo virtual único, que es un conjunto de instrumentos que cumplen criterios, de intercambiabilidad y que los va a capacitar para su empleo de forma compartida, indistinta o alternativa para una misma magnitud biológica. ¿Pero qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esta intercambiabilidad de resultados? Pues tenemos que tener en cuenta tanto la matriz de la muestra como la metodología de medición. La matriz de la muestra va a ser el conjunto de todas aquellas especies químicas, excepto el analito que sea de interés. La matriz que puede hacer, pues que puede tener un efecto considerable tanto en la forma en la que se realiza el análisis, como por ejemplo la calidad de los resultados. ¿Cuáles son los tipos de muestras que nosotros tenemos, que hemos hecho este estudio de intercomparabilidad?
pues tenemos que los iones y la glucosa lo hacemos en suero y en plasma y la gasometría y la hemoglobina lo estamos haciendo en sangre total. El plasma es la sangre que está separada en su porción líquida y en la célula con un anticoagulante. El suero sería la porción líquida de un coágulo de sangre, pero que no contiene fibrinógeno porque ha agotado todos esos factores de coagulación. Y la sangre total sería la que se extrae directamente desde el cuerpo, pero con un anticoagulante, ¿vale? Estas son las diferentes matrices que utilizamos en este estudio de intercambiabilidad. Y bueno, y las diferentes metodologías. En el caso de los iones, ambos equipos tienen un ion electrodo selectivo, que son electrodos que van a poseer una membrana sensible selectiva a un ion en particular. Cuando la muestra se sumerge en este ion, en este electrodo selectivo, pues va a formar un potencial de acción que lo va a comparar con un electrodo de referencia, ¿vale? Y ahí tenemos un resultado. ¿Pero qué tipo de metodologías tenemos? Tenemos potenciometría indirecta, que en este caso lo va a hacer nuestro equipo de referencia, que es el COVA, que se encuentra en la cadena de laboratorio, y la potenciometría directa lo que hace es que prediluye las muestras previamente. En el caso de los gasómetros, que son cartuchos, son sistemas cerrados, va a hacer directamente esa medición de potencial y lo va a hacer frente al electrodo de referencia. Por lo tanto, tenemos que utilizamos diferentes matrices, ¿vale? Estamos utilizando sangre total y plasma y diferentes metodologías. En el caso de la hemoglobina, pues todas las moléculas van a tener la capacidad de absorber la luz a determinadas longitudes de onda. Entonces, todas esas absorbancias en las distintas longitudes de onda son lo que se denomina un espectro de absorbancia. La técnica por las que ambos equipos miden es mediante la espectrofotometría y la hemoglobina se mide desde los 520 hasta los 550 nanómetros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el gasómetro? Pues el gasómetro hace una medición óptica con una LED blanca, una de referencia de neón y un espectrofotómetro y hace una medición desde los 480 hasta los 650, que de hecho hay, que desglosa las diferentes fracciones de la hemoglobina. Y en el caso del equipo Bellman-Coulter, que sería nuestro equipo de referencia, está utilizando un reactivo lítico que descompone, por así decirlo, la hemoglobina, que lo transforma en un pigmento y lo medimos a 525 nanómetros. Por lo tanto, aquí tenemos que utilizar la misma matriz, que en este caso sería sangre total, y estamos utilizando la misma metodología. En el caso de la glucosa, pues nuestro método, la cadena va a tener el método de referencia, que lo que hace es descomponer la glucosa por la exoquinasa, y lo que medimos es la velocidad de formación de NADPH mediante fotometría. En el caso del gasómetro, hay una reacción enzimática donde hay una oxidación de la glucosa en peróxido de hidrógeno y esta oxidación electroquímica pues lo va a medir por un biosensor amperométrico. Por lo tanto, tenemos distinta matriz y distinta metodología. Entonces, ¿cómo hacemos este diseño de estudio? Bueno, mi compi y yo, Marina y yo, ya estábamos empezando a hacer estos estudios desde el 2021, cuando estábamos en el Virgen, y diseñamos un estudio que era recoger tanto muestras de bioquímica, hematología y gasometría en el mismo momento de la extracción del paciente, y lo que hacíamos es que hacíamos las mediciones en diferentes condiciones y lo hacíamos indistintivamente por cualquiera de los equipos. ¿Qué es lo que hacíamos? Cogíamos todos esos datos recogidos, chequeábamos todos esos datos, como lo estábamos haciendo por duplicado, estábamos detectando valores aberrantes entre equipos que no permitíamos en el estudio que hubiera más del 2,5 y descartábamos todos aquellos que fueran aberrantes y una vez ya teníamos todos estos datos, pues hacíamos ese análisis de datos. ¿Y cómo hacemos el análisis de datos? Mediante un análisis de diferencias de Bland-Altman, ¿vale? Que es simplemente que estamos comparando, estamos determinando si dos métodos, en este caso el de referencia y el que estamos comparando, pues concuerdan lo suficiente como para que puedan considerarse intercambiables. Y después hacíamos una evaluación de la concordancia, que es mediante el cálculo del índice kappa, que no es más que simplemente ver si concuerda y estamos clasificando a los pacientes de la misma forma. ¿Qué hacemos con este análisis de diferencias? Pues estamos demostrando la intercambiabilidad de los resultados. Idealmente lo tenemos que hacer por criterio biológico y si no se puede hacer por criterio biológico lo hacemos por criterio estadístico. Y el criterio biológico, ¿qué significa? Pues que estos datos se sacan de la variabilidad biológica y es que todas las muestras van a estar sometidas a variaciones constantes por el simple hecho de ser seres vivos.
Por lo tanto, la edad, el sexo, la dieta, el ejercicio, el simple hecho de estar en un momento del día, la regulación homostática de ese paciente en ese momento, ya hay cambios en esa variabilidad biológica. ¿Y qué tipo de variabilidad biológica hay? Pues está la intraindividual y la grupal. Que la intraindividual, que sería la de un individuo, sería una fluctuación de la concentración de los componentes de los fluidos biológicos alrededor de del equilibrio. Y la grupal, pues por lo mismo, solo que en este caso pues, se tiene en cuenta a una población más grande. ¿De dónde sacamos estos datos de variabilidad biológica? Pues tenemos una base de datos europea, ¿vale? Que es la FLM, y a partir de aquí tenemos todos los datos de variabilidad biológica, que de hecho yo los cogí relativamente hace poquito, ¿vale? Que fueron del 18 de septiembre. ¿Y qué hacemos con esto? Pues sacamos la variabilidad biológica y hacemos el criterio biológico o el criterio estadístico. Vale, ya voy a empezar con los resultados. En el caso de la hemoglobina, estos datos ya se hicieron en el 2021, ¿vale? Hicimos 47 muestras, toda la gasometría la hicimos por duplicado y hicimos una detección de valores aberrantes. Los resultados son que cumplían criterio biológico, por lo tanto son estadísticamente intercambiables, se puede considerar como un equipo virtual único y tenían muy buena concordancia, el índice kappa es muy bueno y entonces está clasificando a los pacientes de la misma forma. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que esa detección de valores aberrantes que estábamos encontrando en la hemoglobina se debía a, cómo se estaba realizando la preanalítica de esa muestra, que ya comentará mi compañera posteriormente. En el caso de la glucosa, pues sí que vemos que está cumpliendo criterio biológico, que se consideraría intercambiable y que, bueno, que también está clasificando a los pacientes muy bien, ¿vale? Que tiene un índice kappa muy bueno. En el caso de los iones, pues lo he desglosado, ¿vale? El potasio sí que cumple criterio biológico, ¿vale? Se consideraría que es intercambiable y que se puede hacer por cualquiera de los equipos y que la concurrencia de los datos es buena. Pero hemos encontrado bibliografía donde nos habla de los errores de las mediciones del potasio con estos equipos POCT, y es que hay que tener en cuenta que la fase preanalítica, sobre todo en aquellos sitios clínicos, por así decirlo, que tienen un elevado nivel de presión, pues que se puede producir una hemólisis de la muestra, que estos equipos POCT no contienen, vamos a decirlo así, como para intentar detectar esa hemólisis que se está produciendo, y ya no solo que estemos dando valores elevados de potasio, sino que incluso estemos enmascarando hipopotasemia. Por lo tanto, por eso es tan importante que estos equipos estén supervisados por el laboratorio. Y también nos está hablando de un estudio de correlación de potasio menores de 3, que de hecho la secretaria Rocío Palma me ha dejado utilizar su estudio, que ya lo realizó, con muestras de potasio menores de 3, sí que veíamos que sí que cumplía criterio estadístico no biológico, es decir, las muestras no concordaban tan bien cuando los potasios están en un rango normal, que no sería una hipopotasemia, pero bueno, que aún así a rangos menores de 3 se ve que hay mayores diferencias que cuando se encuentran en los valores de referencia. En el caso del cloro, pues bueno, vemos que no cumple criterio biológico, pero sí que cumple criterio estadístico, entonces nosotros estamos recomendando que si se quiere medir los iones, que se haga por el mismo equipo, o que lo haga por el equipo de laboratorio, o que se haga por los gasómetros, y que la concordancia de los datos también es buena. Bueno, ¿y qué pasa con el sodio? Pues el sodio sí que es verdad que no cumple ni criterio biológico ni criterio estadístico, y la concordancia de los datos, la verdad es que cuando la vimos es bastante débil. Estuvimos haciendo una búsqueda bibliográfica sobre este tema y vimos que en enero de 2023 ya se hablaba de este tema, y es que nosotros en el laboratorio sí que es verdad que podemos medir el sodio con una alta precisión, pero no estamos cumpliendo las especificaciones marcadas por la variabilidad biológica. Y es que los modelos de medición y exactitud, para comparar para saber si estamos dentro, digamos, de las especificaciones que están marcadas de los laboratorios, se ha visto que en algunos parámetros que son ampliamente utilizados en el laboratorio, pues que no cumplen estos criterios, y uno de ellos se ha visto que es el sodio, que la verdad es que es bastante deficiente. ¿Por qué se ha visto esto? Pues porque realmente el sodio tiene
una variabilidad biológica muy estrecha porque está íntimamente relacionada con el control homeostático y, por lo tanto, tenemos muchos problemas para adaptarnos a estas especificaciones. Por lo tanto, eso es muy importante en la hemostasis, es el catión extracelular más abundante del organismo, por lo tanto, tiene un rol central en la regulación de la presión arterial, mantenimiento del volumen plasmático, regulación del balance electrolítico. Y como nosotros estamos realizando este estudio, sobre todo en pacientes de urgencia, a lo mejor también estas discrepancias las estamos encontrando por eso. No obstante, también en este artículo nos está hablando que en 7 de las 9 guías, vamos, que la hiponatremia de 130 a 135 se consideraría leve y que, por lo tanto, no recomendaría tratamiento correctivo. Entonces, nosotros nos hemos hecho una pregunta, ¿no? Entonces, si no cumplen en pacientes de urgencia, ¿qué ocurre en sujetos sanos? Pues nosotros hemos hecho un estudio preliminar que tenemos muy poquitas muestras, que son sujetos sin patologías previas, que no son crónicos, son sujetos evidentemente normonatrémicos. La clasificación de estos pacientes es muy buena y pues bueno, pues que estamos clasificando a los pacientes muy bien y hemos visto que no cumple el criterio biológico, pero que sí que es verdad que estamos cumpliendo el criterio estadístico. Así que bueno, esto es un estudio que estamos haciendo, que de hecho que, bueno, continuaremos con ello. Por lo tanto, los resultados, ¿qué es lo que estamos recomendando nosotros desde el laboratorio? La hemoglobina y la glucosa cumplen ambos criterios biológicos y se puede realizar la medición indistintamente por cualquiera de los equipos, pero ojo que la hemoglobina hay que tener en cuenta la preanalítica porque puede tanto subir o bajar la hemoglobina y no concordar para nada con el equipo de referencia de Bessel-Kurtz. Y los iones, que si uno sí, que si uno no. Al final, nosotros como laboratorio decimos que lo ideal sería que ese seguimiento de ese paciente se realizase por el mismo equipo. Bueno, y ahora para incidir un poquito más cómo hemos ido avanzando en la importancia de la preanalítica, concretamente en las muestras de gasometría, bueno, si recordamos, esta fase es la que va a dar lugar a la mayor parte de errores, pero la buena noticia es que también es en la que más oportunidad de mejora vamos a tener si se cumplen las recomendaciones y se trabaja adecuadamente. Bueno, vamos a ver un poquito algunos de los errores más frecuentes y que se pueden solucionar, por así decirlo. Van a estar relacionados con la extracción de la muestra, con la identificación y también con la manipulación de la muestra. Bueno, muy importante tener en cuenta cuando se sobrepasa el tiempo, se transcurre demasiado tiempo entre la extracción y el análisis de la gasometría. ¿Por qué? Pues porque va a favorecerse que tenga lugar el intercambio gaseoso y el metabolismo celular en el contenedor, digamos, en la jeringa de gases, y esto va a afectar a bastantes parámetros, va a hacer que por este intercambio y este metabolismo de las células, va a hacer que se eleve la presión de CO2, que se vea disminuida la presión de oxígeno y el pH, que disminuya la glucosa y que aumenten el potasio y el lactato. Por lo tanto, pues lo que se recomienda es que se procesen las muestras inmediatamente, en la medida de lo posible, pero intentar no excedernos más de 30 minutos. Y cuando se utilizan jeringas de plástico, de polipropileno, que son las que utilizamos habitualmente, pues es importante que si vemos que se va a demorar un poco el procesamiento, no conservarla en hielo ni en frío, mantenerla a temperatura ambiente, porque la bajada de temperatura también va a favorecer este intercambio gaseoso. Respecto al aire en las jeringas de gases, pues también es hay que tenerlo bastante en cuenta, ya que lo que va a ocurrir va a ser que se va a ver disminuida la presión de CO2, va a aumentar el pH y la presión de oxígeno, y para evitar o disminuir este efecto, pues lo que se recomienda es purgar la jeringa, que la extracción se debe realizar en anaerobiosis, se debe además sellar el contenedor adecuadamente y en el momento de la extracción, y también tener en cuenta que puede haber microburbujas que pueden pasar más desapercibidas que el aire como tal visible, pero que también van a producir estos efectos.
En cuanto a la presencia de coágulos o microcoágulos, hay que tener en cuenta que van a producir mediciones inexactas en todos los parámetros y que incluso pueden dar lugar a que se bloquee el equipo. Se pueden detectar desechando la primera fracción de la muestra y, bueno, recordar y destacar que no se deben procesar muestras con coágulos o microcoágulos ni muestras con microburbujas de aire o gran proporción de aire con respecto a la sangre. También es importante la agitación adecuada de la muestra, ya que de no realizarse correctamente, pues se puede producir la coagulación de la muestra y se van a producir alteraciones en varios parámetros, pero el más destacado por este efecto es la hemoglobina, que podemos ver que puede obtenerse resultados muy elevados o muy disminuidos en función de la parte que la muestra esté aspirando. Entonces, la agitación se debe realizar después de la extracción para mezclar correctamente la sangre con el anticoagulante, que en este caso es heparina, y también se debe homogenizar correctamente antes del procesamiento, para de esta manera pues que se mezcle bien la sangre con el anticoagulante en ese momento y que no se evitar la sedimentación celular. Se recomienda que se ruede por las palmas de las manos y también que se invierta unas cuantas veces, y siempre esto debe de hacerse de forma suave para evitar la hemólisis. Y bueno, ¿qué ocurre con la hemólisis? Pues la hemólisis entendida como un artefacto por causas preanalíticas pueden ser múltiples causas, como una extracción traumática, un tiempo excesivo del torniquete, demora también entre la extracción y el procesamiento, que la agitación sea demasiado enérgica, que se conserve con hielo o el transporte por el tubo neumático. Fundamentalmente lo que va a producir va a ser una elevación de potasio y la disminución del resto de iones. Y siempre pues se debe, en caso de duda, pues se recomienda comparar con la muestra de bioquímica. Respecto a las contaminaciones, bien sea por vía o por anticoagulantes, pues vamos a destacar sobre todo la contaminación con ESTA, en la que lo que va a ocurrir va a ser que se va a elevar muchísimo el potasio, ya que el ESTA pues contiene potasio, y lo que hace va a ser que va a quelar el calcio, por lo tanto pues el calcio iónico va a estar muy disminuido o prácticamente va a ser indetectable, y también se van a ver alterados otros parámetros, como vemos. Respecto a la contaminación con sueroterapia, pues se van a producir alteraciones en cuanto a la elevación del pH, de la presión de oxígeno, la disminución de la hemoglobina y de la presión de CO2. Si se trata de un suero glucosado, pues la glucosa va a estar muy aumentada y los iones van a estar disminuidos por dilución. Y luego, pues en función de la composición de la vía, pues va a haber alteraciones iónicas que van a ser variables. En cuanto al exceso de heparina, esto tiene lugar sobre todo cuando el volumen de muestra es muy escaso, se va a producir tanto un efecto de quelación en el que va a disminuir el calcio iónico. Para ello, pues se intenta paliar un poco con el uso de heparinas equilibradas y también dilución. Por efecto de dilución, pues se van a disminuir iones, hemoglobina o presión de CO2. Bueno, ahora queríamos mostrar un poco, para ver esto de una forma un poco más visual, unos ejemplos muy sencillos, pero bueno, aquí vemos una gasometría, vemos un valor de potasio pues muy elevado, un valor crítico, y nos hacemos una pregunta: ¿es real el valor de potasio? Y en caso de que sea falso, ¿a qué se debe la elevación? Bueno, pues si nos vamos a la muestra de bioquímica que se había extraído en el mismo momento, pues vemos que la muestra estaba intensamente hemolizada. Por lo tanto, pues lo que debemos hacer es solicitar una nueva muestra. Luego, en otro ejemplo, vemos que tenemos resultados bastante discordantes de hemoglobina, tanto en una gasometría como en el hemograma del paciente. ¿A qué se debe la discrepancia? Pues bueno, sabemos que lo más probable es que se deba a una incorrecta homogenización de la muestra previamente al procesamiento. Por lo tanto, pues el resultado del que nos vamos a fiar va a ser el del hemograma, porque lo hemos realizado con el equipo de referencia, como ha comentado María. Ya por último, otro ejemplo bastante escandaloso, pero bueno, para que se vea un poco, es que vemos bueno, que obtenemos un valor de potasio mayor de 19, eso es una cosa imposible, y el calcio directamente pues no se detecta.
nos preguntamos que con qué puede estar contaminada la muestra. Y vemos que además la muestra de bioquímica pues tiene unos iones sin alteraciones significativas. Por lo tanto, pues concluimos que la muestra está contaminada con esta y debemos solicitar nuevas muestras. Bueno, y pues yo para finalizar os voy a hablar del presente y del futuro del POCT, y es que ya hemos visto que estos equipos pues son equipos con ventajas considerables porque pueden disminuir la estancia del paciente, los ingresos, la mortalidad y el coste en otras pruebas que se puedan mandar después. Han ganado terreno a lo largo de los últimos años en todo el mundo. Usados de manera adecuada tienen grandes beneficios, pero no sustituyen al laboratorio convencional. Cada vez hay mayor número de equipos con conectividad y hoy día existen equipos portátiles, como por ejemplo este que nosotros estamos haciendo ahora, un estudio donde se está midiendo troponina, NT-proBNP y dímero D, que van a ser para ambulancias y para centros de salud. Este equipo domiciliario, que lo conocí en una rotación que estuve en La Paz, allí, vamos, en PCT, que es un niño que tiene un tumor hipoficiario y sufre de hipernatremia, pues los padres tienen este equipo que es un gasómetro portátil y cuando ven al niño que no está a lo mejor muy bien, le hacen una medición y si tiene una hipernatremia, pues lo llevan al hospital. Ya están quitándole a esos padres traslados innecesarios, por ejemplo, al hospital. Y, pues bueno, como ya ha comentado mi compañera, pues estos equipos están en proceso de meterse dentro de lo que es la norma ISO 15189. En cuanto al futuro, pues bueno, pues estos equipos están tendiendo hacia la descentralización. Hay cambios en la demografía, hay un aumento de la población envejecida y con ello las enfermedades crónicas. La pandemia del COVID también es verdad que está acelerando este proceso y es que se han implantado nuevos equipos a la cabecera del paciente, incluso en hospitales, como por ejemplo ocurrió en el CENDAL, y que no decir de los kits de autodiagnóstico que se han puesto ahora, pues los kits del COVID se han puesto muchísimo de uso. La tecnología es la que está marcando el avance del POCT y es que la transmisión a historia clínica desde un equipo que está fuera del hospital a historia clínica pues es una cosa bastante compleja, por así decirlo. Los nuevos dispositivos que van a ir viniendo, por así decirlo, van a mejorar su uso, van a ser más sencillos, con menos errores, menos mantenimiento, van a mejorar su control por parte del laboratorio y evidentemente ya todos van a venir con conectividad. Y bueno, y los equipos de diagnóstico, como por ejemplo pueden ser las mediciones de glucosa para los diabéticos tipo 1, esos se consideran equipos de autodiagnóstico y ya había una directiva en el año 98 donde decía que, que aquellos productos de autodiagnóstico deberían incluir cuando fuese razonablemente, en lo razonablemente posible, que tuvieran un control, ¿vale? Para saber si ese producto estaba funcionando bien o mal. Así que, bueno, se incluirán estos equipos en la norma 15.189. Y bueno, ya para concluir un poco, ¿vale? Pues estos equipos son unos equipos sencillos que tienen poco volumen de muestra con determinación múltiple y que están utilizados por personal ajeno al laboratorio. El tiempo de respuesta es mucho menor porque no llevan pretratamiento, llevan menos manipulación y transporte y tienen resultados más rápidos. La formación es imprescindible para el uso correcto y minimizar al máximo los errores que se puedan producir. Son equipos que están tendiendo a la descentralización, tanto a nivel hospitalario, extrahospitalario y domiciliario, como hemos visto. Son equipos que generalmente están conectados, que integran los resultados a historia clínica y que por lo tanto también nos facilitan a nosotros la supervisión a través del middleware. Y bueno, pues como ya comentó también mi compañera, el coste de las determinaciones es mayor que los del laboratorio convencional, pero bueno, hay que hacer una evaluación del impacto también sobre los beneficios que pueden aportar tanto al paciente como al personal que lo está manejando. Y bueno, y recomendaros una serie finalmente que se llama The Dropped Out, que, trata sobre esto, sobre equipos POCT, pero que no están controlados por el laboratorio y que, bueno, que ha sido una de las mayores estafas de Estados Unidos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo soy una con respecto al potasio, los servicios de urgencia, yo creo que es el parámetro que más nos preocupa.
y muchas veces el que más discordancia, bueno, quitando el sodio, que tampoco hay muchas pruebas en la sociedad, el potasio es el que más nos preocupa. Y siempre hay una diferencia que al final, si no es exagerada, se enfrentamos a la bioquímica. ¿Cuántos podcasts? Ya, sí que es verdad que, o sea, que generalmente los valores que nos están dando la gasometría, vamos, el potasio, son siempre menores, o generalmente menores son en la gasometría que vemos en la bioquímica y suben un poquito. ¿Vale? O sea, nosotros también estamos varios de la gasometría que eran muchas de la bioquímica. Y sobre todo yo creo que es muy importante con los valores críticos que nos aparecen, pues los potasios menores de 3, que sí que es verdad que vemos que correlacionan peor. ¿Vale? O sea, ante un valor que sea menor de 2, o sea, menor de 3, os recomendamos que mandéis muestra al laboratorio y que digamos, es nuestro tipo de referencia. Yo hago puntualización. Es que el equipo que tenemos sobre la ausencia no tiene detección de hemolisis. Entonces, tú no sabes si la muestra está hemolizada o no. O sea, con potasio alta que no puede con la clínica del paciente, hay que mandar una muestra al laboratorio porque el equipo del laboratorio sí detecta hemolisis. ¿Qué pasa con los valores menores de 3? Es verdad que hemos visto que hay diferencias mayores y lo que recomendamos es medir siempre con el mismo equipo. Es decir, si yo estoy poniendo un paciente a bloque de potasio, que lo siga, si lo estoy siguiendo por el gasómetro, ya. Si estoy siguiendo por el gasómetro, lo siga por el gasómetro, y si lo estoy siguiendo en el laboratorio central, lo siga en el laboratorio central. Es decir, siempre con la misma metodología. Pero los valores de potasio he visto que son intercambiables y si no hay hemólisis, no hay ninguna otra afectación de alguna contaminación o cualquier otra cosa, los valores los corrigen. Y cualquier duda siempre llamarnos. Oye, mira, este valor no me cuadra, ¿qué puede ser? ¿Una pregunta? Pues no, lo he dicho, enhorabuena, nos vemos en el próximo.